Hola amores, espero que estés muy bien y con ganas de un nuevo tutorial. Hoy toca un vídeo técnico, así que muy bienvenida o bienvenido. Por si alguien es nuevo por aquí, yo soy Lola, estás en Tejer con Lola y estoy encantada de que estés aquí conmigo. Puedes encontrarme también en Tejer Encajes con Lola, si te gustan los encajes, las puntillas y diversas maravillas tejidas mayormente a ganchillo. Hoy vamos a explorar un tema fundamental en el mundo del tejido, el montaje provisional de puntos. El montaje provisional es una técnica esencial que abre un mundo de posibilidades en tus proyectos. Esta técnica es una llave, un recurso más, para crear prendas y accesorios impresionantes. Lo mejor es que hoy no te voy a mostrar una, sino 4 formas diferentes de hacer un montaje provisional. 2 de ellas se montan con las 2 agujas y las otras 2 con el ganchillo. Voy a contarte cuándo y por qué podrías querer usar uno en lugar de otro. Y así podrás elegir el que te resulte más cómodo. Así que si quieres expandir tu caja de herramientas, acompáñame hasta el final del vídeo y no te pierdas ninguna. ¡Empezamos! Pues vamos a necesitar un hilo de desecho. Si puede ser que no sea tan diferente del grosor de la lana que vamos a utilizar. Entonces vamos a empezar con un montaje provisional con 2 agujas. Vamos a montar 12 puntos. Y 12. Ya podemos cortar el hilo y ahora empezamos con la lana con la que vamos a tejer la prenda. Aquí estarían todos los puntos que necesitáramos, 30, 100, 200, los que sean. Y ahora empezamos a tejer normalmente. Y con el punto que necesitemos. O sea, tanto si estamos trabajando en liso como en calado, eso da igual. Como en elástico, siempre es lo mismo. Así. ¿Veis? Aquí se ven los puntos que están enganchados al hilo provisional. Pues nada, seguimos todo el largo, todo el jersey, todo el cuello, todo el trabajo. Aquí procuramos que esto no se nos salga, porque si no, pues el primer punto no sabríamos cuál sería. Bueno, suponiendo que ya tenemos bastante, pues ahora ya si queremos podemos quitar esto y hacer, por ejemplo, si hemos empezado un jersey y no teníamos claro si queríamos un elástico o cómo lo queríamos terminar, o lo hemos empezado por el cuello y lo mismo, no sabríamos luego qué cuello queremos, pues dependerá de cómo nos quede descotado, en fin, que necesitamos esta parte de los puntos. Por ejemplo, hemos hecho un cuello y ahora lo vamos a cerrar con 3 agujas. Pues entonces empezaríamos a quitar este hilo. Este hilo provisional lo tenemos que quitar de uno en uno. Es la diferencia con el provisional de ganchillo. ¿Ves? Así iríamos quitando y veis aquí que queda el punto vivo. Podemos también hacerlo así, si vais más seguros, primero los recogemos todos
Si vais más seguras, pues así. ¿Ves? Ahora ya los tengo todos aquí. Y ahora perfectamente vamos sacando los puntos de montaje. O lo podemos ir sacando de punto en punto e irlos pillando, como nos vaya mejor. ¿Veis? Una vez lo tenemos así, pues esto ya sale. Y nos queda los puntos aquí bien colocados, o bien podemos seguir trabajando por aquí, pues como os he dicho, para hacer un elástico o lo que sea, o si queremos hacer un cierre a 3 agujas, bueno, ahora esto no daría, o un dobladillo. ¿Veis? Aquí lo que queda pues es un doblez en caso de que quisiéramos hacer un dobladillo. Y si lo que queremos es cerrar una costura, pues entonces podríamos hacer aquí el cierre a 3 agujas, pues por ejemplo para un cuello, ¿no? Que lo hubiéramos hecho súper largo, y luego en lugar de coserlo, si hubiéramos empezado con un montaje provisional, pues ahora lo que haríamos sería coger un punto de cada lado, trabajarlos al derecho, volver a coger un punto de cada lado, hacer un cierre normal pero trabajando un punto de cada lado. Montaríamos y así iríamos haciendo un cierre normal y nos quedaría una costura. Vamos con la segunda forma y también os explicaré para qué sirve. Bueno, esta otra forma es prácticamente lo mismo, lo que pasa es que sí que necesitáis tener el hilo de desecho más largo, o sea, tener un poquito más de cantidad, porque en este caso vamos a hacer 3 vueltas y ahora os explico por qué. En este caso vamos a hacer 3 o 4 vueltas, podéis hacer 2 también, pero ahora os explicaré por qué hacemos más vueltas y no solamente una. Bueno, yo he hecho 4 y ahora cogemos el hilo de trabajo y empezamos a trabajar normalmente. Y ahora, suponiendo que ya hemos hecho el jersey o lo que estemos haciendo, pues ahora esto, claro, no lo vamos a deshacer porque no vamos a deshacer para atrás todas estas vueltas, y más si es un tejido grande, pero vamos a hacer pues como hemos hecho antes, coger los puntos por aquí o por el revés, como os vaya mejor, porque esto ya, pero se ve perfectamente donde acaba una espiguita y empieza la otra. La espiguita que está cogida, en este caso al amarillo, pues es la que tengo que coger. Una vez hemos cogido estos puntos, hay que cortar.
hay que cortar por la otra espiguita, o sea, por la primera de más abajo. ¿Veis? Esto ya sale, bueno, aquí porque tenemos el nudo, y aquí podemos continuar o bien cortando, o solamente será una vuelta que tengamos que deshacer así. Pero bueno, que no tengáis miedo, porque si cortáis solamente el hilo amarillo, por esto es muy importante que el hilo de contraste sea realmente de contraste. Si cortáis solamente el amarillo, pues no va a pasar absolutamente nada. Pues ahora os explico por qué hemos hecho 3 o 4 vueltas. Hemos hecho 3 o 4 vueltas porque esto se aconseja para uniones ya más delicadas, ¿eh? O sea, ya no un cuello que luego vas a cambiar de punto, un elástico que luego vas a cambiar de punto, una costura cerrada a 3 agujas que no tiene más importancia, sino que es ya para, por ejemplo, no sé, empiezas un jersey y no sabes si te va a dar la lana. Bueno, pues lo voy a empezar por debajo del pecho, o lo voy a empezar un poquito más abajo, y luego, según vea cómo me va la lana, pues voy a continuar unos centímetros más para abajo, a rayas, yo qué sé. Es para un trabajo que cuando tú retomes los puntos no se note. ¿Y por qué? Pues porque cuando tú ya llevas 3 o 4 vueltas con el hilo del color de contraste, con el desechable, la tensión ya la tienes adecuada como para retomar los puntos y que te quede la tensión como más uniforme. En cambio, en la primera vuelta, en la vuelta de montaje, como hemos hecho en el otro método, que solo hemos hecho una vuelta, en esa vuelta no es tan seguro que, bueno, es la primera vuelta, pues la tensión, en fin, siempre queda la tensión un poco más irregular. Y entonces, al sacar esos puntos no quedarían tan regulares como si ya has hecho 3 o 4 vueltas de otro color. En este caso sí que es imprescindible que la lana que pongas de contraste sea exactamente la misma que estás utilizando, pero de otro color, pero que el grosor y todo sea igual, porque si no, la finalidad que tiene de hacer un empalme perfecto pues ya no sería, porque ya habríamos estado trabajando con otro grosor, con otra tensión, etcétera. ¿Sí? Bien, pues este es la segunda forma en la que no vais a necesitar ganchillo. En la tercera forma sí que vamos a utilizar ganchillo, pero solamente vais a tener que hacer unas cadenetas. Imaginemos que vamos a montar 10 puntos, pues hacemos la cadeneta de inicio, 4 cadenetas, 4. Ahora hacemos las 10 que vamos a montar, y 4 más. Hago una más para hacer el lazo. En esta voy a coger y voy a hacer un nudo así, que luego pueda recuperar para tirar del hilo. Y entonces cogemos el hilo con el que vamos a trabajar y le damos la vuelta, aquí es donde hace la cadeneta, hace la espiguita, pues no, le damos la vuelta y aquí nos van a quedar también unas 4. Vale, pues entonces esta hebra que atraviesa, o sea, no la cadenita, sino esta, bueno, ahora lo veremos más trabajando. Aquí es donde vamos a empezar el punto. Vamos a hacer un punto
otra vez esta dos, esta de aquí, o sea, es una hebra que queda transversal. Le damos al punto todo lo que necesite, o sea que corran, que tampoco nos vaya a quedar súper estrecho. Se ve claro, ¿eh? Yo no sé si aquí lo veis, pero la hebrita esta que os hablo se ve claro, es como la hebra de un punto al revés. Estas agujas de madera no corren mucho, pero hay que procurar que el punto coja el diámetro de la aguja con la que vamos a seguir tejiendo, si no aquí nos quedaría mal. Bueno, suponiendo que ya los tenemos, pues empezamos a trabajar. Ahora nos tocaría al revés o lo que nos tocara según el punto que hubiéramos hecho. También es importante que cuando cojáis estos puntos no partáis la hebra, porque si no, no se nos deshará tan bien luego. Pues cuando ya hayamos acabado nuestro trabajo, cogemos de aquí, que es de donde se deshace, porque ya le hemos hecho este lacito por lo mismo. ¿Veis? Y aquí de nuevo lo podéis ir cogiendo de uno en uno. ¿Veis? Aquí está el primer punto. Aquí el siguiente. O lo podéis, pero vamos a hacer otro. Deshacemos y cogemos. O podéis hacer lo mismo que hemos hecho antes. Asegurarlos primero, deshacer después. Y eso es todo. ¿Ves? Y así ya los tenemos. O sea, siempre que hagamos un montaje provisional nos quedan los puntos vivos. Vivos quiere decir que están, que no hay que cogerlos, sino que quedan tal cual estuviéramos tejiendo cualquier prenda, sin rematar, sin tenerlos que coger, nada. Esta pues igual la podéis utilizar pues para un cuello que montéis así provisional, para luego hacerle el elástico, para muchas cosas, siempre que se necesite un montaje provisional, que luego tengáis que tener los puntos vivos de nuevo para lo que sea. Y el último, que también es de ganchillo. Esta segunda forma de montar los puntos provisionales con el ganchillo se diferencia con la otra porque no vas a tener que recoger, o sea, levantar los puntos tal como hacíamos la vez anterior. O sea que aquí ya te van a quedar directamente montados en la aguja. Entonces empezamos haciendo igualmente las 4 cadenetas. Y ahora cogemos la aguja y mirar, el ganchillo a la derecha, el hilo hacia la izquierda y la aguja en el medio. Y ahora cogemos el hilo y este será el punto. Bajamos el hilo para que nos quede otra vez el hilo a la izquierda, el ganchillo a la derecha y la aguja en el centro. Y volvemos a coger hilo y hacemos, bueno, como si fuera una cadeneta. Bajamos el hilo
y otra vez la aguja en el centro y así bajamos el hilo así, bajamos el hilo. De esta forma no tenemos que levantar los puntos de la cadeneta ni nada. Bajamos el hilo. ¿Veis cómo va quedando igualmente aquí una cadeneta, pero que nos coge la aguja? Bajamos el hilo, la aguja en medio, el ganchillo a la derecha y el hilo a la izquierda. Así. Bajamos el hilo, acomodamos un poco y otra vez. Cuando ya tenemos suficientes puntos, pues hacemos 3 cadenetas más. Y dejamos este más largo porque es el de tirar. Podéis hacer el lacito, yo no lo voy a hacer ahora porque si no luego me tengo que entretener demasiado en deshacer el nudito. Y aquí pues ya podemos trabajar súper normalmente. Y ya habéis visto, trabajamos normalmente hasta que terminamos y luego pues lo mismo que la otra vez, tiramos del hilo y esto pues no deja de ser una cadeneta en la que hemos pasado la aguja. Este se me ha quedado aquí porque he atado, pero veis, esto se deshace normalmente. Podéis ir deshaciendo y cogiendo. Podéis dejarlos así todos vivos y luego recogerlos, o como mejor os vaya. El caso es que pues igual es otra forma de hacer el montaje provisional. Y nada, pues hasta aquí este vídeo técnico. Espero que os sirva. Seguramente que en algún momento hay que hacer un montaje provisional, aunque ahora no te lo parezca si estás empezando, pero siempre va muy bien saber estas técnicas, ¿sí? Así es que hasta aquí este vídeo de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.